Francia, como territorio, presume de grandes estrellas de rally desde que fuese inaugurado el campeonato de pilotos en 1979. François Delecourt es posiblemente uno de los más exitosos, a pesar de que sus vitrinas no estén precisamente repletas de campeonatos. La ironía, o quizás los límites del tiempo y de las puntuaciones, fueron en gran medida los causantes de esto, pero desde su debut en el Campeonato Mundial de Rally de 1984, el gran Delecourt ha registrado más de 100 victorias en rallies. Y esta es su pequeña historia de luces y sombras. El que rápidamente fue apodado como Frenar más tarde es todo un domador de los rallies, y además es conocido por no retener en ningún momento su carácter básicamente ardiente, tan ardiente como los bloques que conducía, igual. Delecourt era un piloto con el que había emoción, pero no solo en las cabinas de los Grupo A y VRC, en los que corrió, sino que sembraba el ambiente en las gradas y por supuesto ante los medios. Como os comentaba, uno de los mejores resultados del piloto galo fue un segundo puesto durante el Campeonato del Mundo de 1993, y durante la temporada 2000 corrió a tiempo completo para la victoriosa Peugeot, que consiguió el título de constructores junto con sus compañeros Marcus Grönholm y Gilles Panizzi. Aquella campaña, Grönholm fue el campeón de pilotos, mientras que Delecourt terminó sexto en la general, habiendo logrado 4 podios. Como os digo, no fue un piloto excesivamente brillante por títulos, no fue en ese ámbito excelso, pero tuvo una historia un tanto peculiar. Vamos a verla. Sus inicios en rallies datan del año 81, cuando pilotaba un pequeño Abarth A112. En el 84 pasaría al volante de un Talbot Samba Rally y luego, durante el 86 y el 87, se sumaría a las fórmulas promocionales de Peugeot con un 205 GTI. Aquí es donde comenzó a dejar su propia huella con un estilo hiperincisivo, lo que le facilitó un puesto como piloto oficial en Peugeot, conduciendo ahora un 309 GTI. Durante la campaña 88, además, también pasaría a pilotar un M3 E30 en el Campeonato de Europa, y es aquí donde llegarían los primeros podios. Los 90 fueron tiempo de revelación para Delecourt. Es aquí probablemente donde más se le reconoce de forma habitual, con los Sierra Cosworth Saphir 4x4 y estrenando los Escort en la cumbre más obscena del Grupo A en el año 93 concretamente. Delecourt realmente se presentó en la máxima categoría del Campeonato Mundial justo en el Rally de Monte Carlo en el año 1991, donde se desató una lucha por la victoria impresionante, pero finalmente triste para el piloto. Es una de sus anécdotas más recordadas esta, muchos ya sabréis de cuál hablo. Al final del día inaugural, Sainz tenía una ventaja de 54 puntos sobre el Lancia Delta oficial de Miki Viasion y el Jolly Club de Bruno Savi. Mientras tanto, el aún desconocido Delecourt había estado marcando tiempos de etapa impresionantes, pero pasaba desapercibido en cuarto lugar a 61 segundos del líder. Fue durante el segundo día cuando Delecourt atacó persiguiendo a Sainz mientras Viasion se retrasaba en la única especial que estaba cubierta de nieve en el rally. Estas etapas eran un territorio familiar para Delecourt, ya que superó con éxito a las multitudes incontroladas que se alineaban en las rutas, recortando así segundos de la ventaja de Sainz. Delecourt se negó a ceder el último día y supera la ventaja de 9 segundos de Sainz, alcanzando su propia ventaja en el crono antes del final de la etapa. De hecho, en realidad solo necesitaba completar la última etapa nocturna de 14 millas a un ritmo razonable para asegurarse aquella victoria. Sin embargo, el drama se produjo cuando el Sierra se sale de la carretera, daña gravemente la suspensión trasera y además sufre sendos pinchazos. El coche se detiene al final de la etapa, a unos 5 minutos de distancia, acabando con cualquier esperanza de lo que habría sido una victoria de ensueño en su casa. Después de esto hubo una larga trayectoria con Ford, como os he dicho, vinieron los Escort, etc. Pero vamos a dar un salto a cuando se retoma la relación con Peugeot, que es donde está el punto álgido, ¿no? de estas anécdotas. Y aquí se puede decir que segundas partes nunca fueron buenas. Esta etapa fue bastante oscura para Delecourt. Y esto vino básicamente por el importante conflicto desatado durante el Sanremo del 2000. Gilles Panizzi era compañero de equipo de Delecourt ese año, y después de los primeros 4 especiales, se posicionaba a más de 12 segundos por delante de su rival más cercano, el Subaru del británico Richard Barnes, que había ganado la segunda y la cuarta especial.
Delecour estaba en este punto justo 2 segundos más atrás, mientras que el tercer miembro del entonces imbatible equipo Peugeot, Marcus Grönholm, que era líder del campeonato además, estaba quinto a 22 segundos nada menos. Los dos gallos franceses, Delecour y Panici, volaban, pero al regresar al parque de asistencia comienzan a discutir acaloradamente. Delecour, sin pelos en la lengua, acusa a Panici de haber realizado largas sesiones de reconocimiento ilegales la semana anterior a la carrera. De hecho, Carlos Sainz confirmó esto mismo. Aseguró que hubo gente que vio a Panici haciendo aquellos reconocimientos, pero no podían demostrarlo. Al parecer, estas declaraciones de Carlos fueron el detonante final para el estallido de Delecour contra su compañero de equipo. Allí en el parque de asistencia, Daniel Grataloup, copiloto de Delecour, le pide también a Panici explicaciones y le dice que le muestre los cuadernos de ruta. El caso es que al final casi se llega a las manos, con la dirección del equipo involucrado, el personal con Corrado Provera bastante cabreado también y Jean-Pierre Nicolas actuando como pacificador. Todo un caos. Sin embargo, la posición de Panici era más natural. Se encoge de hombros, se sienta en la mesa para disfrutar de un buen plato de pasta y François termina por llorar de rabia y le grita a los jefes del equipo que quiere retirarse. Les llevará unos cuantos minutos hacer que recupere el sentido común y convencerlo para que regrese al vehículo. El resto, amigos, es historia. Los dos pilotos franceses se enfrentaron furiosamente en la especial con tiempos impresionantes. La competencia se quedaba boquiabierta al ver la desmedida potencia del 206 VRC, conducido por dos personajes que supieron transformar la ira en adrenalina, liberada a golpe de palanca, frenadas al límite y trayectorias perfectas. Aunque la temporada fue un éxito, los conflictos con la dirección de Peugeot y su compañero de equipo obligaron a Delecour a regresar a Ford en 2001. El equipo era operado entonces por M-Sport, propiedad del excompañero de equipo de Delecour, Malcolm Wilson. Entonces, François conducía el Ford Focus RS VRC número 17 y sus compañeros de equipo eran nada menos que Carlos Sainz y Colin McRae. Vaya equipo. Durante esta etapa también hubo algún que otro altercado, pero no tan notable como el que vamos a ver a continuación. El 4 veces campeón del mundo Tommi Mäkinen dejaba Mitsubishi a finales de 2001, por lo que el fabricante japonés decide contratar los servicios de François Delecour como sustituto para conducir el desarrollado Lancer VRC. Pero Delecour no logra sumar ningún punto y su mejor resultado es un 7º puesto en el Tour de Corse. Y ahora llegamos al momento cumbre, probablemente el accidente más notable, más brutal de toda la carrera de François Delecour como piloto. Penúltima carrera de la temporada, Rally de Australia, 31 de octubre. Había un tramo de carretera en el área de Murray Pines, cerca de la pequeña ciudad de Dwelling Gap, en el oeste de Australia, donde mucha gente se asentaba para observar los vehículos de rally. Era una zona boscosa que se extendía hacia la Australia occidental y en la que el sonido adquiría un protagonismo especial. Al parecer en este punto se podían apreciar a la perfección los grandiosos ecos simultáneos de las tan añoradas máquinas de rally de la época, y desde muy lejos además. Richard Vance acaba de quemar el embrague de su Peugeot 206 VRC y se detiene justo después de este tramo. Tras este pequeño altercado sin contratiempos, los medios prevalecen sobre aquel kilómetro, expectantes, a sabiendas de que es una zona ciertamente conflictiva, siempre hay alguna escena que captar. Y en efecto, tan solo unos minutos más tarde, comienzan a aparecer los VRC ofreciendo pequeños despegues del suelo, maquinaria en el aire, sin demasiada elevación, pero lo suficiente como para captar una buena toma. La cosa se tornó diferente cuando llegó el Lancer Evo de Delecour y Grataloup. El piloto se tira al interior para trazar la curva y se lleva por delante lo que parece ser una especie de tronco, de raíz. El rebote es catastrófico. El Lancer sale despedido hacia el exterior de la curva, custodiada en este caso por un buen puñado de árboles. Complicado que no se diese una colisión directa. El impacto fue tan violento que el motor en llamas salió despedido hacia el camino y seguía ardiendo en el propio camino. Recuerdo que esta es una de las escenas de estas imágenes de rally que más me impresionó durante aquellos años. Y diría que casi en general, quitando escenas fatales, ¿no? Los primeros allí presentes llegaron al coche temiendo lo peor. Al abrir la puerta del copiloto trataron de hablar con los integrantes, pero no hubo respuesta. Pocos segundos después, ambos pilotos recobran la consciencia. Grataloup salía del vehículo por sí mismo, pero estaba especialmente herido.
Seguidamente, Delecourt abandona el vehículo también por su propio pie y también por la puerta del copiloto. 12 minutos después del accidente llegaron las asistencias médicas. El copiloto, Daniel Grataloup, sufrió múltiples fracturas, entre ellas en la pelvis, la pierna derecha, 2 costillas, una clavícula, una vértebra torácica e incluso en la base del cráneo. Aquello supuso su retirada definitiva de los rallies, mientras que Delecourt, prácticamente ileso, estaría disponible para correr la última prueba de la temporada, el RAC, con Dominique Savignoni sustituyendo a Grataloup en el asiento del copiloto. Bueno, en 1999 Colin McRae había hecho un salto parecido en el mismo tramo, chocando también contra los árboles a una velocidad muy alta, en el mismo tramo, en la misma zona, y por suerte aquel entonces también se quedó en lo mismo, un susto. Como anécdota final, en 1994 François Delecourt sufre un accidente al volante de un Ferrari F40, que al parecer era de un colega suyo, y se estrella, curiosamente, contra un Citroën ZX, nada menos. Bueno, por culpa de este accidente además se perdió 4 pruebas del Mundial que necesitaba para luchar por el título, cuando era además entonces uno de los máximos favoritos. O sea que toda una historia llena de luces y sombras, ¿no? La de Delecourt. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Mereció más títulos? Yo creo que es un piloto de los que a mí me gustan, con carácter, con mucho carisma y talento, por supuesto. Nadie pone en duda eso. Pero sí que es verdad que es un piloto que encontró en su camino numerosos detonantes. O sea, si no era una cosa, era otra. Un poco como Sainz, ciertamente, porque Sainz, aunque sí que fue campeón del mundo y tiene numerosos títulos, también ha tenido esos desazones, ¿no?, en la competición y esa mala suerte, entre comillas, como quien dice. Que no se puede decir mala suerte, porque al final son pilotos de éxito. No se le puede achacar a eso, pero sí que pequeñas ironías o circunstancias que al final lastran la trayectoria o el palmarés, las vitrinas reales de estos pilotos. También se comenta que tenía un lidiar un tanto complejo a veces con los copilotos, ¿no? Tenía mucho temperamento Delecourt. De hecho, justo después del accidente de Australia, fue a correr el RAC, ya que, como os dije, apenas sufrió daños Delecourt, y entonces ya Savignoni sustituía a Grataloup, que se retiró definitivamente tras el accidente, ¿no? Pues en Gran Bretaña sufrieron otro accidente, menos grave, pero le metí una bronca al pobre Savignoni que pa' qué. A mí me dio hasta pena, la verdad. Pero bueno, así era Delecourt. Como os digo, luces y sombras.